ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, pues todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar.
Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia en este lugar, porque una vez más podemos sentirte. Una vez más, Señor, corremos a tus brazos, a los brazos del Padre, aquel que lo sabe todo, aquel que lo entiende todo, aquel que sustenta todo lo creado y toda nuestra vida, nuestro ser. Gracias te damos, Señor, porque hemos venido con gratitud en nuestro corazón, sabiendo y entendiendo que además de poder alabarte, bendecirte, exaltarte, aún así poder entregar nuestras peticiones, sabiendo que tú estás sobrando a partir de este momento. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad y misericordia en nuestras vidas. Señor, llena nuestros corazones, habla nuestras vidas. Queremos recibir de eso nuevo, eso refrescante para nuestro corazón en esta tarde tan especial y tan gloriosa. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Puede tomar asiento, queridos hermanos. Damos muchas gracias a nuestro Dios por este tiempo tan especial que el Señor nos permite poder disfrutar de Él, poder ser lleno de su presencia una vez más y poder exaltar y bendecirle. No hay nada más hermoso que cuando el pueblo del Señor se reúne para alabarle, para bendecirle, para darle gracias, para que el Señor llene nuestras vidas una vez más. Pero qué lindo es podernos ver, qué lindo es poder disfrutar de este hermoso momento, entendiendo que no es un día más, sino que es un día nuevo para la gloria del Señor, para que el Señor se glorifique, y saber cómo estos testimonios que hemos escuchado, nuestras peticiones que han sido entregadas delante del Señor. Así que le damos muchas gracias a Dios por este tiempo tan especial. Pero quiero que juntos podamos compartir la palabra del Señor. Vamos a comenzar unos días gloriosos. ¿Cuánto tenemos alegría en nuestro corazón? Porque el Señor nos permite poder disfrutar de este tiempo tan lindo y tan especial, de estos 7 días de santificación, de renovación, de crecimiento también para nuestra vida, que todos los años consecutivamente lo venimos realizando. Pero así todo, estos 7 días tienen que ser de bendición para nosotros. Tiene que haber algo especial de parte del Señor en nuestra vida, y para ello necesitamos corazones dispuestos. Amén. ¿Cuánto vamos a estar dispuestos a que Dios haga lo que tenga que hacer en este tiempo tan especial? Amén. Hemos culminado un mes especial de consagración, donde hemos orado, hemos preparado nuestra vida, hemos aprendido en cuanto a su palabra, en cuanto a la oración, el ayuno, la vigilia, tantas cosas lindas para nuestras vidas, y seguimos y aún más y más de parte del Señor, y yo lo quiero recibir. Amén. Así que lo animo, querido hermano, a que tomemos esfuerzo, que nos tomemos valentía en este tiempo, ¿no? En cada reunión se vienen desde el lunes hasta el próximo domingo. Estaremos aquí en la casa del Señor para alabarle, bendecirle, así que nuestro corazón esté dispuesto para este tiempo tan especial. Pero quiero que juntos podamos compartir la palabra del Señor. Hay algo interesante en la palabra de hoy día, porque el Señor nos muestra, y sobre todas las cosas doy muchas gracias a Dios por los siervos, por los líderes, por aquellos que siempre oran por nosotros y se preparan y toman ese tiempo en consagración con el Señor para que el Señor nos hable. Y el Señor es tan sabio. ¿Cuántos creen que el Señor es sabio? ¿No? Veo que el Señor nos sorprende. A mí es una cosa que me sorprende, como el Señor a través de su palabra uno comienza a ver y conocer a este Dios maravilloso. Hay algo tan lindo de cuando uno aprende de su palabra, cuando uno lee las Escrituras, cuando uno pasa este tiempo tan especial para nuestras vidas, de poder conocer cada día más a nuestro Dios. ¿Quién es este Dios para nosotros? ¿Qué implica Dios para nosotros? Y todo lo que nos rodea, el hecho de ser hijos del Señor. Y saben que hay una pregunta que quiero que podamos compartir y arrancar en esta tarde noche ya, que tiene algo práctico, algo que nosotros vivimos, algo que normalmente y cotidianamente transcurrimos. Hace muy poco
nos pasó hemos estado en Córdoba y damos gracias a Dios porque el Señor ha bendecido. Aprovecho este hermoso momento para darle gracias también a nuestro Dios por la vida de mi suegra, la mamá de mi esposa. No sé si mi esposa está por allí. Para darle gracias a nuestro Dios que el Señor ha bendecido su vida, ha cuidado de su vida una vez más. Ha sido fiel el Señor y podíamos llegar hacia Córdoba y ver el milagro de parte del Señor. Oramos aquí y no hay kilómetro que detenga el poder del Señor. Amén. Así que le damos muchas gracias. Aprovecho también este espacio para darle gracias a Dios y testificar de este Dios poderoso que tenemos. Pero sabe que en este tiempo me hacía una pregunta en mi mente y justo la quiero compartir con el tema de esta tarde. Y es justamente la media verdad. Nosotros somos hijos del Señor y sabemos y vivimos conforme a las Escrituras, a la verdad. Y la palabra del Señor nos enseña que la verdad nos hace libre. Es esa verdad que hoy día llena nuestras vidas, es esa verdad que iluminó nuestras vidas, es esa verdad con la que nos aferramos día tras día. Y como podíamos cantar hace un instante, esas promesas de parte de Dios, son esas palabras de parte de Dios, son esas cosas que se mantienen siempre fiel. Y es la verdad del Señor. Lo que vive en torno a la verdad de Dios es lo que nos hace bien y nos edifica. Pero existe una media verdad, ¿no?, que termina siendo lógicamente mentira, que no es la verdad. Pero la media verdad normalmente nosotros la utilizamos en momentos donde queremos justificar nuestros actos, donde queremos justificar a veces las cosas a nuestro favor. Son las que a veces utilizamos nosotros para justamente a veces delante de Dios o delante de personas, ¿verdad? La media verdad son aquellos momentos en donde normalmente, y quiero que usted se ponga en el ejemplo y seamos sinceros en esta tarde. Usted sabe bien, a los que compartimos este tiempo, no sé por qué a la tarde me sincero tanto cuando me toca hablar, pero usted sea sincero en la presencia del Señor. En más de una oportunidad nosotros utilizamos la media verdad. La media verdad la utilizamos cuando, por ejemplo, alguien comete un error, se equivoca, o hasta inclusive decimos pecó. Uno viene con el dedo acusador y dice: oh, pecó, hay que sacarlo, hay que bajarlo, hay que hacer esto, hay que avisarle, hay que tomar riendas sobre el asunto, ¿verdad? Uno cuando a veces se pone en esta situación y acudimos a la verdad. Eso no es bíblico, eso no es del Señor. Y nosotros salimos con el dedo acusador a tratar de tomar el rol de juez delante de la presencia de Dios o delante de esa persona. Pero la media verdad la utilizamos cuando los que nos equivocamos somos nosotros y tratamos de justificar ese error. Sí, Señor, lo que pasa es que yo lo hice, pero lo hice por esto, por aquello, ¿no? A veces normalmente en las casas numerosas, en los que son muchos hermanos, a mí me pasaba mucho con mis hermanos, de que cuando se equivocaban ellos, yo iba directamente y los acusaba. Era muy buchón por ser hermano mayor. Iba y decía: no, porque esto lo hizo fulano, esto lo hizo mengano, y después terminaban enojados conmigo y yo les decía: lo que pasa es que lo hago para que ustedes puedan crecer sanos. No, y uno va y acusa. Pero cuando nos toca a nosotros, uno da todas las justificaciones y acude a la media verdad. Dice: ¿lo hiciste vos? Sí, pero en realidad no lo hice porque en realidad quería, ¿no? A veces en la justicia sucede mucho esto, de que aparecen las media verdad. No es la verdad absoluta, pero la vamos acomodando para nuestro beneficio. Y si hay una persona que es experta en esta media verdad, que se podría considerar uno de los mejores en las medias verdad y en distorsionar la verdad, se llama Satanás, el diablo. Es una persona que parece ser una persona experta en esto. Es como que le nace por los poros, por así decirlo. Todo el tiempo utiliza las cosas para media verdad. Y es este compromiso que nosotros tenemos como hijos de Dios, de acudir a la verdad o a la media verdad. Y es lo que nos lleva al título de esta tarde, que dice: te mira Dios y también te mira el diablo. Y aquí hay algo interesante que quiero que podamos desarrollar en esta tarde, porque el Señor nos va a bendecir en estos 7 días y de aquí en adelante hasta que el Señor nos venga a buscar. Pero hay algo lindo de parte del Señor. Cuando hay un pueblo que se aferra a sus palabras, cuando hay un pueblo que busca de Él y entiende la verdad. Quiero que podamos entender esto. Hay una verdad que nosotros debemos de conocer.
Cuando nos toca compartir la palabra del Señor, en el caso particular mío, me comienza a cacormer a veces los nervios. Cuando uno dice, tengo la responsabilidad de dar la palabra del Señor. Pero siempre hacemos la oración, por lo menos los que tomamos este lindo privilegio de poder compartir la palabra del Señor, es decir, que no sean mis palabras, sino la verdad del Señor. Porque si no, acudo a la media verdad y uso las cosas que a mí me conviene. Pero cuando uno tiene que hablar la verdad, tiene que hablar la verdad, porque la necesitamos. Y frente a esto, hay una cosa que tenemos que entender en cuanto a este título tan interesante. Nos mira Dios, y podíamos cantar hace un instante, tu mirada revela que yo no soy nada delante del Señor. Me encanta esta alabanza, me encanta entender este concepto, me encanta entender esta realidad, que frente a la mirada del Señor estamos como desnudos delante de la presencia de Dios. Nada le podemos esconder a Dios, nada podemos hacer fuera de la voluntad de Dios, no fuera de la voluntad de Dios, sino fuera del alcance de Dios. De hecho, vemos relatos, historias donde hubieron personas que quisieron evadir a Dios, evitar a Dios, y nunca lo pudieron hacer, porque a donde iban, allí estaba Dios. Sin embargo, frente a esa mirada, cuando la mirada de Dios está puesta sobre nosotros, hay algo que nos irradia, como cantábamos recién, nos emana esa paz que no encontramos en ningún lugar. Pero cuando tengo la mirada de Dios, la aprobación de Dios en mi vida, yo puedo tener la confianza y la seguridad de que Dios camina conmigo. Pero si hay una verdad que también debemos de entender, o mejor dicho, una realidad que debo de entender, es que así como está la mirada de Dios sobre nuestra vida, y nosotros hemos decidido comenzar a caminar conforme a los propósitos del Señor, hemos comenzado a transitar una nueva vida en Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hemos comenzado a tener un nuevo andar con el Señor y tenemos la mirada de Dios en nosotros. Tenemos esa mirada del Señor ocupada en nosotros y nos levantamos, y esto lo tenemos que nosotros entender todos los días. Quiero ser rápido en esta tarde, pero hay muchas cosas que el Señor me ha regalado con este mensaje tan lindo, que espero poder llegar a terminar con lo que el Señor me ha dado. Pero nosotros debemos de entender esto, que nosotros estamos aquí en la casa del Señor y nos sentimos hijos de Dios, pero a veces uno sale de este lugar y siente que ya Dios se quedó aquí, ¿no? Como diciendo, bueno, puedo hacer mis cosas, total, aquí el Señor no me ve. Y la mirada de Dios está puesta sobre nosotros 24/7. O sea, no podemos evitar a Dios. Pero también hay una realidad de que siempre hay alguien que está con la oreja parada. No sé si ha usado esta frase. Quería estos días, no sé si lo voy a poder contar, pero lo voy a contar igual, porque mi esposa está atrás y me va a flechar con la mirada. Pero hace poco estuvimos en Córdoba. No sé por qué siempre me pasa los domingos a la tarde, pero bueno, ese es el Señor, porque ustedes se lo merecen. Pero hace poco estuvimos allí en Córdoba y fuimos a visitar a la abuela Juana. La abuela Juana es la abuela de mi esposa, y yo le digo es la abeja reina, porque todas sus hijas son 12 hijos, todos aparecen y van a la casa de Juana. Entonces allí nos ponemos al tanto. Ahora con tiempo de COVID, Juana atiende por turno, ¿no? Hay que ir por turno. Uno va una hora, el otro la otra hora. No podemos ponernos al día de todo lo que pasa en la familia. Pero a mí me encanta ir a la casa de la Juana. Le decimos nosotros que la abuela un beso a Juana por si nos está escuchando. Pero justamente hablando de escuchar, hace poco ella tuvo que pasar por un momento frente al COVID y un montón de cosas. Gracias a Dios ella pudo salir victoriosa así de ese contagio. Y mi esposa charlaba y le decía: qué bueno, abuela Juana, que has quedado bien, qué bueno que te has recuperado bien. Y mi esposa hablaba y yo la veía a Juana muy dura y sentada en la silla, como que no estaba recibiendo mucha señal. No, como que no estaba muy de acorde a lo que mi esposa le estaba contando. Entonces le seguía halagando y diciendo: qué lindo es verte, qué lindo se había cortado el pelo. Y le decía: qué lindo que hasta te queda el pelo. Todo le empezó a halagar y le hizo una pregunta a mi esposa, a lo que Juana nunca respondió. Entonces se acerca a una de las tías de mi esposa y le dice: no te gastes mucho en hablarle porque ha quedado media sorda. Entonces mi esposa quedó sorprendida diciendo: entonces todo lo que hablé en este tiempo no ha sido en vano. Sí, dice, no te escucha.
Pero de repente comenzaron a contar un chisme y la Juana milagrosamente recibió el sentido del oído, pero así como una cosa. Yo digo, hay que alabar este momento. De repente se le encendieron los parlantes. De repente pudo escuchar. Y en realidad no es que está sorda, sino que quiere escuchar lo que quiere escuchar. Un beso a Juana. Pero esto me llamó la atención porque nosotros debemos de entender de que hay alguien que siempre está como Juana, pobrecita, la abuela Juana. El diablo está como prestando así atención y de repente vieron esas personas que yo nací en un barrio y fui criado en un barrio y teníamos siempre esa vecina que cuando pasaba algo en el barrio comenzaba a barrer la vereda. En mi barrio, yo sé que aquí en Mendoza no pasa, pero esta vecina era una cosa que cuando pasaba algo, vieron que llegaba una ambulancia, y si llegaba un patrullero ni le cuento. Era como que salía y sacaba la basura, pero basura por basura, no sacaba la bolsa. Iba, sacaba una cosa, miraba la casa del vecino, iba, buscaba la otra y seguía mirando. Porque siempre hay alguien que para la oreja. Así está el enemigo en nuestra vida. Y esta es una verdad, una realidad que nosotros debemos de entender. Quiero que me acompañe a un ejemplo muy conocido que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 2. Un relato que lógicamente lo vamos a pasar medio rápido, por así decirlo. Pero nosotros debemos de entender esto específico que el Señor me ha dado y que nosotros debemos de entender. Aunque Dios nos mira, aunque Dios está poniendo su atención en nosotros y en nuestro progreso y en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro crecimiento de fe, en nuestro día a día, y el Señor nos acompaña, siempre hay alguien que está parando la oreja. Siempre este tal diablo está atento, prestando atención a ver en qué momento puede intervenir. Y aquí me hice un par de preguntas y nosotros debemos de hacerlas. Yo me preguntaba, ¿y por qué será que este diablo está siempre con la oreja parada? ¿Cuál es el interés? Porque a esta mujer que le conté recién, no la voy a nombrar más por las dudas, que aparezca, pero digo, ¿por qué escucha solamente lo que le interesa? ¿Y por qué el diablo está atento en lo que le interesa? ¿O qué le interesa de nosotros? Debemos de entender esto. Nosotros sabemos que el diablo ya ha sido condenado y que en sus ganas de ser como Dios, porque así fue su momento en el cual él es condenado, el querer ser igual a Dios, que lo adoraran, que se rindieran delante de él, se le subió, como por así decimos nosotros, se le subió el humo a la cabeza, se sintió orgulloso, se sintió superior y de repente entró el pecado en él, en ese egoísmo, en ese orgullo, y aún lo sigue conservando, aún quiere tener sus seguidores. Entonces el interés del diablo está en que como él ya ha sido condenado, no se va a ir solo, y por lo tanto, como él quiere sentirse como Dios, aunque le falta tanto para ser como Dios, él quiere tener sus seguidores. Entonces, ¿dónde está el interés en nuestras vidas? Yo no tengo nada especial en mí que le sirva al diablo. O sea, nosotros sabemos bien que hay cosas en nosotros que no es que uno puede decir, bueno, lo que pasa es que tengo tanto talento, tanta virtud, tengo tanta belleza encima, que lógicamente el diablo está interesado en mí. Pero la realidad es que lo único que le interesa al diablo es lo que podría llegar a suceder o lo que va a suceder si nosotros dejamos nuestras vidas en manos de Dios. Satanás sabe lo que nosotros somos capaces de hacer o lograr en las manos de Dios. Él lo sabe, él lo entiende, no es ignorante a esta realidad. Él sabe que cuando nosotros rendimos nuestra vida al Señor, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y hay una nueva persona que ha decidido cumplir la voluntad de Dios. Y eso lo desespera. Y eso comienza a armar en la mente del diablo planes y momentos para que ese propósito se interrumpa, para que ese momento nunca llegue. Entonces para la oreja. ¿Y cómo decimos y cómo sabemos esto de parar la oreja? Mire, vamos a leer algunos versículos del libro de Génesis capítulo 2, relato que nosotros ya conocemos, en cuanto al momento donde
Allí hay una conversación, interviene el diablo con el hombre y los lleva y los intenciona a pecar. Pero quiero que vayamos a esto, ¿cuándo para la oreja el diablo? Mire, Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Cuánto tenemos así en nuestra Biblia? Amén. Dice el versículo 8, mira, el versículo 7, forma Dios al hombre. Sí, vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Yo sé que todos lo conocemos, pero es solamente para ubicarnos en algunas cositas puntuales. Dios forma al hombre, allí en el versículo 7. En el versículo 8 dice lo siguiente: Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Primero crea al hombre, luego hace el Edén, hace ese hermoso huerto en el Edén y pone al hombre en el huerto. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? No vamos bien. Vamos bien, ¿verdad? Bien. Versículo 15, nos vamos a saltear algunos relatos donde aparecen los ríos y cómo era ese Edén. Pero dice el versículo 15: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Versículo 16 dice: y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Versículo 16 al 17 tenemos la orden que el Señor le da al hombre en cuanto a no comer, la prohibición de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entre medio de estos versículos, el Señor lo manda a este Adán que ponga nombre a las bestias y a los animales, y resulta ser que en ninguna de ellas encontró su ayuda idónea, en ninguna de ellas sintió su compañía, aunque miró al perro y dijo: este es amigo muy fiel, pero así todo no es ayuda idónea. Miró a los otros animales: un león me podría salvar, pero no sería mi ayuda idónea. Entonces aparece el versículo 22, no sé si lo tenemos allí, que a mí se me acaba de ir, pero el versículo 22 forma allí dice así, mira, ahí está, ahí apareció: de la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Hay el momento romántico donde aparece Eva. ¡Ay! Y nació el amor entre Adán y Eva. Nació, tenía que nacer porque no había nadie más, pero nació el amor allí con Eva y se la presentan. He aquí la mujer. Ahora, hay algo interesante cuando comienza el capítulo 3, que justamente el que nosotros conocemos como aquel momento, aquella conversación. Dice el capítulo 3, versículo 1: la serpiente, que estaba allí como atento a toda la situación que pasaba alrededor, era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y aquí hay algo que nosotros debemos de entender. Quizás usted lógicamente ya lo sabía, pero Dios forma al hombre, lo pone en el huerto, le da la orden y luego hacia la mujer. Por lo tanto, la conversación y la astucia de Satanás fue a intervenir a la mujer, porque la que no recibió las palabras directas de parte de Dios había sido la mujer. Para todos aquellos que dicen: ay, porque la mujer, no, aquellos hombres que dicen: por medio de la mujer nosotros pecamos. y se hacen toda una historia media rara. Hay teorías sobre por qué va hacia la mujer y por qué la mujer tiene esta conversación con la serpiente. Pero la realidad es una sola: la astucia del enemigo. Usted y yo debe de saber que hay un enemigo, que hay un tal diablo que está interesado con astucia interrumpir la voluntad de Dios. Por eso la serpiente fue a conversar con Eva, porque sabía y empezó a armar y dijo: mira, habló con el hombre. La conversación fue con Adán y no sabemos qué pasó entre medio.
Porque lógicamente le vuelvo a insistir en esto. Hay teorías respecto a los versículos que no relata la Biblia, por lo menos no nos menciona acontecimientos. ¿Cómo se enteró Eva que no podía comer del árbol? Oh, y esa pregunta que yo digo, pero ¿cómo puede ser? ¿De dónde habrá sacado Eva la información? Porque Dios se la da a Adán y luego hacia Eva. Y Satanás viene a la mujer y le dice, así que no pueden comer de ningún árbol del jardín. Mire cómo distorsionó la verdad, distorsionó la realidad. En la astucia trató de armar todo un plan, ingeniar toda una idea para que por medio de Eva se interrumpiera la voluntad de Dios. Pero aquí hay tres cosas que nosotros debemos de entender. Nosotros conocemos el relato, conocemos el momento de que allí Eva prueba el árbol, prueba el fruto, le explica lógicamente, da la explicación Eva. No nos han dicho que no podemos comer, sino que de este. Y vuelve otra vez a distorsionar la verdad, la serpiente con astucia y dice, no van a morir, de hecho ustedes van a ser mejores de como están ahora. Y la incentiva allí a la mujer, entonces agarra y prueba y dice, la verdad que no me morí. Y aparece también Adán, el sonsonón de Adán, también prueba de la manzana, dijeran algunos, y prueba del fruto. Pero la realidad es que la astucia del enemigo logró convencer la voluntad del ser humano. Pero aquí hay una realidad que nosotros tenemos que entender, y es que las dos miradas estaban puestas en ese momento. Estaba la mirada de Satanás, de la serpiente, tratando de armar y de ingeniar toda la maniobra, todo el plan que tenía puesto en su mente para lograr intervenir en la voluntad de Dios. Pero también debo de entender y debemos de entender que aunque Dios no aparece en los versículos, Dios estaba también viendo eso. A mí hay un momento especial donde me llama mucho la atención, que luego de que Adán y Eva prueban del fruto, ellos se ven desnudos. Estaban desnudos desde antes, pero a partir de haber comido del fruto, ellos comienzan a entender la magnitud del pecado. Comienzan a entender su conflicto ahora. Y se ven desnudos y se esconden del Señor. Y el Señor aparece. Adán, Eva, ¿dónde están? Como si al Señor le pudiéramos ocultar algo. Y ellos estaban escondidos. Habían dejado de tener conocimiento de que Dios todo lo ve. Pero aquí está la realidad. En ese momento la mirada de Dios estaba sobre Adán y Eva. Y la mirada de Satanás también estaba sobre Adán y Eva. Dos miradas, dos parámetros y dos personas que tenían que elegir obedecer a Dios o desobedecer. Pero dos personas interesadas, Dios dando la orden y esperando allí desde el costado, ¿no? En este concepto para que nosotros lo podamos entender. Observando del costado diciendo, yo los tengo que dejar, que ellos me elijan por obediencia. Y allí el diablo parando la oreja mientras estaba hablando con Adán. Toda una intervención, dos miradas puestas en esto, en el ser humano. Y hoy día se nos presenta la misma realidad. Hoy día nosotros creemos que una vez que seguimos al Señor, que una vez que aceptamos el desafío de seguirle y de creerle al Señor, nuestra vida es transformada para siempre y que ya el diablo dice, oh, este se entregó, este es hijo de Dios, así que me voy para otro lado. Me voy y pongo la atención en otro lado. Pero la realidad es, y lo que nosotros debemos de entender en esta tarde, es que con más razón tiene el diablo puesta la mirada sobre nosotros. Su palabra nos enseña que él está como león rugiente andando mirando a quién puede devorar. ¿Y a quién va a devorar? Si a los de afuera es mucho más fácil. Son esas gacelas que andan dando vuelta por allí, medias atontadas por el pecado. Las que todavía no conocen al Señor son presas fáciles. Pero a los que está presto y prestando atención para ver a quién devorar son a los hijos de Dios. Así que no tiene que haber un descanso. Hoy se nos compartía a la mañana en la palabra del Señor que en más de una oportunidad, cuando hay cansancio, cuando hay ese desgano, cuando hay esa gana de decir, y bueno, pero no encuentro la forma, es donde el diablo aprovecha y dice, acá lo tengo. Acá es el momento.
aparece la astucia del enemigo. Y quiero que juntos podamos ir a los próximos versículos. El libro de Job, capítulo 1, nos presenta una realidad. Mire cómo arranca el libro de Job. ¿Sabe que Job, capítulo 1, versículo 1, es el primer versículo que me aprendí de memoria? Cuando era niño quería aprenderme los versículos de memoria y no sabía cuál aprenderme, y no sé por qué me aprendí Job, capítulo 1, versículo 1. No sé por qué. Y siempre me lo aprendí y me lo quedé. Agarré así, abrí la Biblia y justo Job, capítulo 1, versículo 1. Pero sabe, mire cómo arranca el libro de Job presentando a Job. Dice: en la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. ¿Cuántos hay en esta tarde que nos sentimos y nos queremos considerar hombres rectos, intachables, temerosos de Dios y que viven apartados de mal en esta tarde? 2, 3, 4. Gloria a Dios. Yo pongo mi nombre allí. ¡Ay! Qué lindo que la Biblia te presente así. Qué honor que la Biblia te presente de esa forma. Un hombre temeroso de Dios, intachable. Así presenta el libro de Job a este personaje, a sí mismo, a Job. Una persona temerosa de Dios, apartado del mal. Pero hay 3 cosas que quiero rápidamente dejar en nuestra vida en cuanto a estos 7 días que vamos a vivir. Job en toda su vida, así lo presenta el primer versículo del libro de Job. Un hombre recto, intachable, temeroso y apartado del mal. Así lo presenta. Pero ¿saben quién aparece en el versículo 8? Mire quién aparece. Aparece Satanás, que dice en el versículo 7: ando de rondar la tierra. Se presenta ante el Señor y el Señor le pregunta: Satanás, ¿de dónde venís? De rondear por ahí, dar vuelta por la tierra, ando paseando. Lógicamente no es un paseo de vagos, sino buscando a quién otra vez hacer caer, a quién otra vez intervenir en la voluntad de Dios. Y el Señor le dice a Satanás: ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor: no hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto, intachable, que me honra y que vive apartado del mal. Y Satanás le dice: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo que has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Y el Señor permite, como nosotros hemos aprendido en este tiempo, y sobre todo en alguna otra oportunidad me ha tocado compartir en cuanto a esto, de las pruebas y las tentaciones. Dios puede poner a prueba nuestra vida. Dios puede poner a prueba nuestra fe. De hecho, lo encontramos allí en Abraham con su único hijo, el hijo de la promesa. Y Dios lo pone a prueba a Abraham y le pide que sacrifique a su hijo. Y en la obediencia de Abraham, Dios vio la fe que este hombre tenía y fue considerado el padre de la fe. Dios pone a prueba nuestra vida. Pero Dios no nos tienta, pero sí le permite a este que está con la oreja parada, allí prestando atención, como un niño chico, y dice: pero ¿acaso Job te sirve y te honra porque lo bendecís? Hay algo que me llama tanto la atención, porque cuando Satanás utiliza esta frase en la versión Reina Valera, dice: de balde te sirve Job, hablando justamente de la gracia de Dios, mencionando en algún punto esta idea. Pero Job te sigue y te sirve y te honra porque lo bendecís. No hace nada y lo bendecís. Pero si no lo bendijeras, si no le dieras nada, si no estuviera tu protección, ¿te seguiría honrando? Y Satanás, que es tan cara dura, enfrente a Dios le dice: en tu cara te va a negar si le tocas lo que hay a su alrededor. Y me gusta entender esto. Lo primero, santificados vamos a ser nosotros en este tiempo, y lo somos en nuestra vida.
Y cuando hablamos de una consagración, cuando hablamos de ese momento de santificación, en ese proceso diario de llegar a ser como el Señor, de crecer cada día más y ser como Cristo, en ese momento donde queremos que a nuestro alrededor, aunque haya un mundo lleno de pecado, aunque haya momentos de desagrado en nuestra vida, Dios pueda presentarnos como a Job, mi siervo Job. Qué lindo, ¿no? A mí me llama mucho la atención esto y quisiera que mi vida sea así. Que Dios nos presente, mi siervo Job, mi sierva, y ponga su nombre. He aquí mi siervo, el que me honra, el que me sigue. Aún siendo así, aún Job entendiendo esto y consagrando. Nosotros hemos pasado un mes tan especial de consagración. Y la consagración es justamente la persona apartada, como Job, apartado del mal. Una persona que temía tanto a Dios que por temor a Dios se apartaba de las cosas que no eran acorde a la voluntad de Dios. Y así todo, Dios le permite a Satanás, dice, bueno, anda y tocar sus cosas alrededor, no pasa nada. Lo único que le pidió a Dios es cuida su vida. Pero Dios permitió una intervención allí. Y aquí hay algunas otras cosas, sale el punto número 2. Porque sabe que tenemos que entender esto. Dios tiene más fe en nosotros que nosotros mismos. Sabe que cuando Dios pone su mirada en nosotros, nos tiene tanta fe en nosotros, como a Job. El Señor permite porque dice, vas a ver que no lo va a hacer. Y Satanás se fue pensando que lo iba a lograr. Le dio el permiso. Y Satanás dijo, es mi momento. A este Job que se cree que es perfecto, a este Job que se cree que lo ama a Dios, va a ver lo que va a pasar cuando caiga en mis manos. Lo segundo que quiero que podamos ver en esta tarde es que además de que estamos apartados para el Señor, y que si Dios nos ha amado aun cuando abundaba el pecado en nosotros, una vez que el Señor nos amó, nos perdonó, nos restauró y nos pone en ese camino de santificación, cuánto más amor hay de parte de Dios hacia nuestras vidas. El Señor entendía y tenía más fe en Job que el mismo Job. Y la realidad es que aunque esos momentos vengan, aunque haya una persona que esté interesada en interrumpir la voluntad de Dios, y aunque haya permisos de parte de Dios para intervenir, y que aparezcan esas tentaciones, esas pruebas entre medio, hay una realidad, y es que Dios siempre está con sus hijos. Nosotros conocemos el relato, y si no, usted lo puede leer luego en su casa y entender esto, que Job tuvo que pasar por un montón de momentos, un montón de situaciones. Entre tantas, perdió lo que había a su alrededor, perdió todas sus provisiones, tuvo una enfermedad, porque al ver que Job no se rendía, Satanás vuelve a aparecer otra vez y dice, la verdad que no se ha rendido, pero porque le tocaste las cosas de alrededor, pero si tocas su vida puntual. Y el Señor diciéndole, probá, pero vas a ver que no lo va a hacer. Y él luego tiene una enfermedad, y en esa enfermedad, en esa situación en la que se encuentra, aparecieron sus amigos, apareció su señora, queriendo aconsejar a Job, queriendo traerle consejos, tratando de entender por qué Job estaba pasando por lo que pasaba. Y entre tantas palabras, hay unos versículos en cuanto a Job, y quiero que me acompañe junto para poderlo leer. Capítulo 23 del libro de Job, versículo 12. Mire lo que Job, frente a la situación que estaba viviendo ahora, le había sido permitido a Satanás que tocara las cosas a su alrededor. Sin embargo, dice el versículo 12, Job le dice a sus amigos y a los que estaban alrededor tratando de aconsejar a Job, no me ha apartado los mandamientos de sus labios, en lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca.
pero Él es soberano. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer, lo hace. Hará conmigo lo que ha determinado. Todo lo que tiene pensado lo realizará. Por eso me espanto en su presencia. Si pienso en todo esto, me lleno de temor. Dios ha hecho, mira lo que dice el versículo 16. Dios ha hecho que mi corazón desmaye, me tiene aterrado el Todopoderoso. Pero mire lo que dice el versículo 17. Y este es el versículo que me hace entender la realidad de Job. Y es la que yo quiero atesorar en mi vida. Porque Job dijo, con todo esto que me pasa, con todo esto que me rodea, no logran acallarme las tinieblas, ni la densa oscuridad cubre mi rostro. Lo segundo que vamos a vivir en este tiempo es la renovación de nuestras vidas en el Señor. Cuando uno ve esto y entiende, Job entendía que había dos miradas. No lo dice explícitamente la palabra de Dios, pero Job entendía que lo que estaba viviendo, había alguien superior, había alguien soberano, entendiéndolo todo, viéndolo todo. Lo que pasa a nuestro alrededor, si nos consideramos verdaderos hijos de Dios, entenderemos siempre que a Dios no se le escapa nada. Su palabra nos enseña que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Inclusive aquellas cosas que no son de nuestro agrado. Inclusive aquellas cosas que uno dice, bueno, pero esto, Señor, no lo puedo entender. No cabe en mi cabeza. Job tenía toda la chance de decir, me he cansado. Esto no es justo. Pero ¿cuál era la intención del diablo? A que si le sacas todo a su alrededor, te va a negar. A que si le sacas y le tocas su salud, te va a rechazar, te va a deshonrar. Y es lo mismo que sucede en nuestra vida. Nosotros pensamos que ya Satanás no tiene interés en nosotros. Y volvemos a repetir esto. No hay nada de lo que el diablo se quiera llevar de nosotros más que nuestra alma y nuestra salvación. Pero no entender esto, no creer en esto, nos hace confundirnos. Porque nosotros creemos que Dios siempre nos va a tener cubiertos así. Y que uno dice, bueno, el Señor nos tiene en sus brazos y nada malo nos va a pasar. Y lógicamente que nada malo nos va a pasar. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Cuánto creemos eso? Pero yo recuerdo patente en mi mente aquel momento en el que el Señor habló a mi corazón respecto a esto. En un tiempo donde estaba allí estudiando en el Instituto Bíblico y entendía esta realidad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero muchas veces eso que es agradable para Dios y perfecto para Dios, en nuestra lógica, a veces lo queremos acomodar. Por eso decimos, Señor, pero ¿cómo puedes permitir esto? Y le hacemos planteamientos a Dios. Y la realidad es esta, que tanto en Génesis como en Job, Dios nunca se apartó. Dios nunca dijo, lo voy a dejar ahí y que se las arregle. Lo voy a dejar ahí y que hagan lo que tengan ganas de hacer. Sino que la mirada de Dios estaba aún en el Génesis y aún con Job. Dios estaba allí. Dos situaciones en las que había que elegir. En el caso de Adán y Eva, lamentablemente eligieron mal y desobedecieron a Dios. Y hasta el día de hoy cargamos con las consecuencias de esa mala decisión, de haber escuchado otra voz, de haberse dejado llevar por la otra media verdad, por esa verdad distorsionada. Pero Job también tuvo las oportunidades. A Job también se le hicieron los planteamientos. Inclusive sus amigos aparecieron. Su esposa llegó. Su esposa llegó a decirle, ¿por qué una vez por todas no maldices al Señor y te morís? ¡Qué mujer, Pero apareció con esas palabras. Y a su alrededor habían otras voces tratando de confundir la verdadera realidad de Dios. Pero Job pudo entender y poner su confianza en que aquel soberano, como leíamos recién,
Job en capítulo 23 muestra y dice: pero hay un Dios soberano que lo que Él quiere hacer lo va a hacer. ¿Por qué me voy a escapar de esa realidad? Si la voluntad de Dios, no lo dice Job, pero nosotros hoy ya lo entendemos en lo completo de la palabra de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si lo perfecto de Dios está diseñado para mi vida, ¿quién soy yo para cuestionarla? Debo de comenzar a discernir si lo que estoy viviendo es voluntad del Señor o consecuencias mías. Que eso es tema aparte, tema secundario. Cuando hay cosas en nosotros que debemos de entender que son permitidas por el Señor, para lo tercero de esta tarde. Que cuando pasan estas cosas, uno dice: bueno, ¿y por qué le tocó a Job? ¿Por qué tuvo que vivir esto? ¿Por qué Dios lo permitió? Porque es inevitable a veces uno plantearle las quejas al Señor. El Señor es tan bueno. Siempre digo lo mismo, pero ¿qué haría yo en el lugar del Señor? Si alguien viniera y me hiciera planes, ¿no? Y digo, a veces el Señor se carga de tanta paciencia con nosotros, que cuando le vamos y le planteamos las quejas: ¡ay, Señor, porque ¡ah, Señor, porque me hiciste eso! Cuando nos enojamos, ¿alguna vez se enojó con el Señor? Que sabe bien que nos va mal, que nunca ganamos. Pero alguna vez sea sincero, esos momentos donde uno dice: ¡ah, Señor, pero ¿por qué esto? No voy más a la iglesia. No leo más la Biblia. Me he empacado. Y estamos ahí en el rincón, enojados. Y yo siempre me pongo a pensar en esto y digo: ¿cuánto amor tiene el Señor? De que cuando nosotros le fallamos a Dios, Dios nos empaca, teniendo la posibilidad de hacerlo, teniendo la autoridad de hacerlo. Pero el Señor es tan bueno que aunque nosotros pongamos nuestras quejas, y aunque a veces nosotros decimos: pero Señor, ¿por qué? ¿Pero por qué? El Señor está allí para renovar nuestras fuerzas. Porque hay alguien que está con nosotros aún en medio de la zaranda. A Pedro se le hace esta advertencia. Jesús le dice a Pedro: Pedro, mira que el diablo me ha pedido zarandearte. Y siempre me imagino a Pedro diciendo: ay, Señor, pero saliste a mi favor. Y yo le dije que sí. Pero no te preocupes, porque yo voy a estar orando para que tu fe no falte. Y de eso hablamos, de la renovación del Señor. La renovación del Señor tiene que venir en esos momentos. En esos momentos donde hay cosas permitidas por Dios. En ese momento yo debo de entender que la mirada de Dios sigue estando en mi vida. Que hay otra mirada también, que es la mirada del diablo, intentando esperar ese momento, como las viejas chusmas. En algún momento se va a equivocar, en algún momento la pifia, en algún momento se las va a mandar. Y nadie presta más atención que el diablo en nuestros actos. Porque de hecho el término Satanás viene de acusador. Sí, mire que cahuete que es. Está esperando el momento. Está esperando la ocasión. Satanás estaba allí con sus ojos puestos en Job. Dice: cuantito lo haga, yo voy corriendo y le digo. Cuantito se equivoque, voy a ir corriendo y le digo. Pero hay una intervención divina, que es el Señor obrando a nuestro favor, orando para que tu fe no falte. Pero por último, el propósito de la mirada del Señor en nuestras vidas es justamente que podamos crecer en el Señor. Y estos 7 días nos van a regalar eso: santificación, renovación de nuestra vida, aún en esos momentos donde hay otras voces alrededor. Pero también se le ha agregado algo puntual, y es el crecimiento. El crecimiento de nuestras vidas. Hay algo que yo debo de aprender. ¿Sabe cómo termina el libro de Job, capítulo 42, versículo 8, 7 y 8 y 9? Los amigos de Job, que habían tirado consejos uno peor que el otro, que habían sacado conclusión de parte de Dios. Ellos habían dicho: no, lo que pasa es que lo que a vos te ha sucedido es por esto, por aquello. ¿Sabe lo que termina diciendo el capítulo 42? Mire, lo vamos a leer.
Entonces, recién estaba, ahora se nos fue. Pero quiero que me acompañe junto al capítulo 42, versículo 7 en adelante. Dice: después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz y le dijo: estoy muy irritado contigo, con tus dos amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Y a mí me gusta este término. El Señor los manda a sus amigos y dice: miren, hagan algo y vayan y preparen una ofrenda, hagan algo y vayan y preparen algo para entregar, y Job va a orar por ustedes. Job va a interceder por ustedes, porque ustedes tienen un concepto que no es la verdad. Pero ¿sabe de qué se aferró Job? De la verdad de Dios. Él tenía un concepto acorde a la voluntad de Dios. Nunca dejó de tener un mal concepto de su Dios. Y eso lo llevó que, así como comienza el capítulo 1 hablando de mi siervo Job, me encanta leer el capítulo 42 y que la Biblia sigue diciendo: y Jehová se dirige hacia mi siervo Job. Hoy Dios te llama siervo, hijo de Dios. De acá a unos años, con el paso del tiempo, que puedas permanecer con ese título, siervo de Dios. Job pudo pasar cada etapa de ese momento y pudo entender que aunque Dios permitía algo, había una mirada todavía allí sobre su vida. Como leíamos en el capítulo 23, Job, entendiendo todo lo que había a su alrededor, dijo: pero el Señor es soberano. ¿Habrá algo que a Dios se le escape? Y todo esto el diablo también escuchando, diciendo: ¡ay, no puede ser! ¿Habrá algo que se le escape a Dios? Yo vivo todo lo que estoy viviendo, estoy pasando lo que tenga que pasar, pero yo sé que Dios es soberano y que nada se le escapa a Él. Hay un silencio de parte de Dios. Escucho al ángel malo, yo como los dibujitos, ¿no? La voz esa: no, pero ¿qué es esto? ¿Qué aquello? Pero ¿hay algo que se le escape a Dios? ¿O has creído que la mirada de Dios ha desaparecido de tu vida? Pero Job termina los últimos versículos con el mismo título: mi siervo Job. Pero ahora Job ha aprendido quién es Dios. Antes lo había escuchado. Ahora termina diciendo Job: pero ahora mis ojos ven la realidad de Dios. Que en este tiempo tan especial nosotros podamos vivir la realidad de Dios. No son experiencias de otros, no son historias de otros, son mis vivencias con el Señor. Yo no puedo escapar a esa realidad. Hay alguien que está interesado en interrumpir esa voluntad de Dios. ¿Hasta cuándo? Y hasta que dejemos de existir en esta tierra, va a seguir tirando chances y chances y chances para que nosotros desviemos nuestra mirada de la voluntad de Dios. No habrá oportunidad en la que esté atento diciendo: ha caído, y el diablo vaya con el dedo acusador a decir: ahí estaba tu hijo, ahí estaba el perfecto, ahí estaba el intachable, ahí está el apartado del mal, ahí está el que se bautizó, ahí está el que va a la iglesia todos los días. Siempre va a estar atento con esa intención. Siempre va a tener un plan, una frase para distorsionar la verdad de Dios. Pero nosotros, los hijos de Dios, nos aferramos a su soberanía. Quiero que juntos podamos orar al Señor. Allí con tus ojos cerrados en reverencia a Dios. En este tiempo tan especial, mi vida santificada para Dios. Job pudo comenzar su vida y su relato allí, como lo hemos leído en esta tarde. Un hombre intachable, un hombre justo, apartado del mal, temeroso de Dios. Pero que entre medio pasaron cosas. Inclusive alguien que puso su mirada para intentar derribar los propósitos de Dios sobre su vida. Lo hizo desde el Génesis, lo hará hasta el último día de esta tierra, tratando de intervenir,
tratando de distorsionar la verdad de Dios, esa verdad que nos hace libre. Pero somos nosotros aquellos que nos renovamos en el Señor, porque aquel que permite las cosas, a su vez te dará la salida, esa salida victoriosa como lo hizo con Job, entendiendo que frente a la situación que le tocaba vivir, había alguien que estaba de su lado, y ese era Dios, ese Dios soberano, que lo que ha determinado en nosotros, Él lo cumplirá, Él lo hará. Habrán muchas miradas alrededor, habrá muchas voces, pero no hay nadie como mi Dios. No hay nada como la presencia de Dios en nuestras vidas. Que podamos juntos entender que cada cosa que tengamos que vivir nos haga crecer cada día más, nos haga conocer cada día más a este Dios de amor. Que podamos terminar mi batalla, este tiempo, esta carrera y decir: hasta aquí el Señor ha sido fiel. Hasta aquí he podido conocer un Dios de amor. Hasta aquí he podido conocer un Dios de bondad. Pero yo me he mantenido firme, creyendo en aquel Dios que cumple sus promesas, en aquel Dios que tiene todo diseñado. Así que, querido hermano, querida hermana, sigamos corriendo, esforzándonos día tras día en escuchar y creer en las promesas de Dios, en escuchar y renovarnos en la presencia de Dios, entendiendo que aunque pasen cosas alrededor, mi mirada está puesta en el autor y consumador de esta historia, de la vida. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, en aquel soberano, en aquel que día tras día prepara las mejores cosas. Pero como hemos entendido en este tiempo, como hemos creído, Señor, en nuestro corazón, de que cada cosa que vivimos, cada cosa que experimentamos, cada cosa que viene de parte tuya, Señor, es para poder crecer, es para poder ser bendecido y bendecir a quienes lo necesitan. Señor, llena mi vida, llena mi corazón, Señor. Usa mi vida, bendito Dios. Así como Job fue de bendición para otros y pudimos entender y pudimos conocer a este Dios soberano, que no es un Dios que solo nos regala cosas materiales, no es un Dios solamente de momentos temporales, sino que es ese Dios que bendice nuestras vidas, que transforma nuestros corazones y nos lleva cada día a conocer a este Dios eterno, cada día en victoria por medio de aquel que nos amó. Gracias, Señor, gracias, Jesús, por este tiempo tan especial. Te amamos, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¿Le parece que le demos un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.